Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Bienvenidos de nuevo a La Ventana Indiscreta. Hoy La Ventana Indiscreta tiene 4 sedes, 2 en Guadalajara, 3 en Guadalajara y 1 en la Ciudad de México, nuestras casas de donde los estamos visitando, y también somos 4 detrás de los micrófonos con mucho privilegio, con mucha alegría. Hammurabi y yo hoy compartimos esa ventana y la abrimos mucho más a los hermanos Samuel y Kenji Kishi. Invitamos a Samuel y a Kenji porque mañana jueves se estrena en todo México y con bastantes copias, creo que son más de 100, la película Los Lobos, muy esperada. Los Lobos vieron la luz en el 2019, pero estuvieron después, me dio mucha envidia escuchar que estuvieron en Corea. Hubiera querido correr a Corea para acompañarlos, después en Berlín y en el FIC, ya que fue una versión híbrida, pero ya en otoño por la pandemia. Entonces los Lobos sí sufrieron y ganaron otros 2 añitos, casi año y medio, casi 2 años de tiempo y de vida también antes de estrenarse el próximo jueves en las salas de cine. Antes de todo, nosotros tenemos el privilegio de conocernos, sobre todo a Samuel, lo conozco desde sus cortometrajes. Yo te conozco desde Memoria Viva, luego Las Luces Negras, que me gustaron mucho. Conocí el guión y luego también vi la manera de cómo haces chocar en Noches de Guadalajara 2 culturas diferentes y los géneros también, hombre y mujer. Luego me divertí mucho con acerca del drama de los calcetines, que también lo mucho en mis clases, y también obviamente me divertí y también me asusté un poco con Maripepa, porque finalmente trata aquí en mi vecindario, yo vivo en Lagos del Country y es Atemajac. Reconocí perfectamente y también reconocí un poquitito no solo los espacios, sino un Atemajac ya en ese sentido de pandillas de jóvenes, música en la calle, los grupitos de rock que yo conocía cuando llegué a Guadalajara en 71, que había a finales del siglo pasado y que en ese momento no sé si todavía sirvan, por lo menos, o todavía toquen, por lo menos en ese momento no, no estoy consciente. En el cine tenemos parejas de hermanos en varios lados, los hermanos Taviani en Italia, los Cohen en Estados Unidos, las hermanas Wachowski. Y aquí en Guadalajara es increíblemente rico que tengamos también una pareja de hermanos que cada uno se dedica a lo suyo, pero finalmente los productos, las producciones que ustedes hacen sí tienen que ver con el talento y el trabajo de los dos. Me gustaría que los dos se presenten en ese sentido a nuestro público, si les parece. Samuel, tú, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te enamoraste del cine? ¿En qué momento? Hay un momento clave. Después sé que estudiaste aquí en la UDG. Y Kenji también, ¿en qué momento y cómo te enamoraste y supiste, ya voy a ser músico? ¿Y cómo ustedes decidieron hacerlo entre los dos? Hola, pues muchísimas gracias, Anne-Marie. La verdad es que estamos muy contentos por este espacio, poder platicar otra vez contigo, platicar con todo tu auditorio. Y te cuento que, no sé si me vaya a adelantar, Kenji, pero hay una cosa que de narrativa con la que hemos crecido. Crecimos con el cuento y los cuentos que nos contaba nuestra mamá. Tanto las grabaciones de cassette que nos hacía, y nos dejaba mensajes, hasta mamá más adelante pues fue locutora de radio y nosotros la escuchamos en la radio.
Y también pasó que nuestro padre, que fue un padre ausente a lo largo de nuestra vida, pero dejó una vez abandonada una cámara de video en la casa, y mi carnal y yo empezamos a usar de esa cámara de video pues para jugar con nuestros compas del barrio. Salíamos con esa cámara que era High 8, me parece, y salíamos a grabarlos, a ponerlos hacia disposición a que actuaran, y empezamos a aprender a editar con videocaseteras. Más adelante, yo, en muy lo personal, lo digo, el amor al cine me entró por la hormona. ¿Qué significa esto? Alguien me dijo, cuando acaba de entrar a la secundaria, que en C7 pues había películas de encueradas, y que decía, ¿cómo? Sí, a esta hora en la noche están pasando películas de encueradas. Yo, ¿cómo? A ver. Entonces, pues me escondía en la noche, esperaba que todos se durmieran en la casa, prendía la tele, y pues de pronto veía que estaba el programa de Guillermo Baidovitz, donde presentaba pues películas de Kubrick, de Godard, y la reseñaba, y pues de pronto yo me quedaba viendo las películas y decía, pues bueno, a ver dónde van a ser las encuestas. Ahí están. Pero terminaba de ver las películas y decía, esto está padre. Pero, digo, esto fue como muy, muy de la hormona. Kenji al inicio era el más cinéfilo, ahí voy a dejar que Kenji hable de estas cosas. Bueno, yo siempre digo que tengo como dos amores, ¿no? Uno es la música y otro es el cine. Creo que empezaron más o menos al mismo tiempo, ¿no? Igual que Samuel, por ahí de la adolescencia. Y me gustaba mucho leer revistas de cine. Teníamos cerca de la casa y en el barrio un pequeño videocentro, cuando todavía existía el videocentro. Y los miércoles que habían 2x1, yo me iba a rentar ahí películas. Siempre recuerdo que mi mamá les decía, inclusive al que atendía ahí el videocentro, que a mí me rentaran lo que quisiera, así, ¿no? Que porque a mí me gustaba mucho el cine y entonces que me rentaran lo que quisiera. Y ahí yo me iba cada miércoles a sacar, también era muy, veía mucho también C7 y todo este tipo de cosas. Y por ese lugar también entré mucho al cine, pero al mismo tiempo me jaló mucho la música, ¿no? Entonces, creo que siempre en las películas hemos jugado con lo autobiográfico, ¿no? Samuel, ahí está. Somos Maripepa, finalmente está basado en también vivencias, ¿no? De nosotros dos en este barrio, ¿no? En nuestras bandas de rock, en los amigos. Y bueno, ahí se combinaron estas dos cosas, estos gustos. Yo después me decanté más por la música, pero alguna vez que Samuel estaba, bueno, los dos tuvimos la edad de la choca, pero lo vivimos diferente, y él de adolescente terminó en un punto en el que mi mamá ya no lo aguantaba y lo mandó a vivir a Puerto Vallarta, ¿no? Allá donde vivía en ese entonces mi papá, y pues él se quedó en un departamento ahí solo, y yo le recomendaba libros o le recomendaba películas. Creo que en ese entonces no tenía ni dónde ver las películas, pero por lo menos los libros sí, las revistas de cine, y mantuvimos un diálogo. Curiosamente, ahora que Anne-Marie decía sobre las hermanas y los hermanos, cómo empiezan a separarse y luego ya se decantan y tienen como estas cuestiones juntas, pues tuvimos un diálogo y él empezó a abordar estas cuestiones. Empezamos a hablar mucho de cine y mucho de libros, y por ahí creo que nuestra carrera ha tenido esta cuestión en común, ¿no? Que nos ha hermanado, por una parte yo irme a la música y él al cine. Entonces, viendo sus películas, también los conocemos a ustedes, desde los baños de Atemajac, desde la relación de los hermanos, desde el padre ausente, desde la madre muy presente, no solo a través de su presencia física, sino a través de los medios. Que eso es interesante en la película Ya los Lobos, a la que dedicaremos la segunda parte, que ustedes jalan de aquella época medios todavía que nos acompañaban físicamente. Entonces lo interesante es que las películas todas, incluso Maripepa, sí tiene un cierto deje nostálgico de tiempos perdidos, no de época, sino de tiempos de hace 20 años, por ejemplo,
que hoy en día ya no encontramos, y creo que eso es uno de sus grandes, digamos, logros, porque les da mucha autenticidad. Si todo eso lo hubieran trasladado a los tiempos de hoy, entonces sería una experiencia también diferente para el espectador, porque como espectadores nos sentimos también invitados por sus películas a pensar en nuestra adolescencia, en nuestra juventud y en nuestra niñez también con los Lobos. Justo para darle un poco también a esa nostalgia, vamos a escuchar Halloween, que es de los Lobos. Es una de mis escenas preferidas porque es una escena de solidaridad de dos edades, una mujer china con los niños, y de una manera también de ellos como disfrazarse con sus propias camisetas como ninjas, a pedir el Halloween, los dulces al resto del vecindario. También fue un acto de valor de los niños, pero la china los acompaña disfrazada con lentes de corazoncitos o algo así, que también nos dice algo sobre la señora. Vamos a escuchar entonces Halloween, compuesto y también tocado, me imagino, Kenji, ya nos dirás, de la película Los Lobos. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Estamos aquí de regreso en La Ventana Indiscreta. Estábamos escuchando primero en el bloque anterior música de Kenji Kishi para la película Los Lobos, este tema de Halloween, que es una escena, como decían Marí, bastante peculiar, bastante emotiva. Y ahorita estábamos escuchando la canción Pack of Wolves, algo así como Manada de Lobos, para la película Los Lobos, que justamente habla como esta experiencia, pues ya nos dirán aquí nuestros invitados, semi-autobiográfica sobre dos niños que acompañando a su madre en la frontera norte, en el pueblo de Albuquerque, en donde la madre, pues por tener que trabajar, tiene que dejar como a dos niños, pues no sé si confinados, tienen que pasar el tiempo y obviamente, pues en toda esa experiencia, pues está toda la experiencia infantil de estos dos niños, nos tienen que imaginar un montón de ilusiones, un montón de ideas, su anhelo por querer visitar Disneylandia está ahí presente. Y obviamente todo esto pues acompañado de la observación de todo el lugar, ¿no? De los latinos, de los migrantes, de las mujeres trabajadoras que están en la experiencia. Samuel, Kenji, cuéntanos un poco cómo partió esta idea del guión de Los Lobos. Pues parte de un ejercicio de escritura que se llama Me acuerdo que. Cuando terminamos, Somos Maripepa, pues me enfrenté, creo, nos pasa a todas y a todos de pronto a este terror de la página en blanco. Entonces, empecé un ejercicio de escritura que se lo copié a un artista plástico que se llama Joe Brainerd, que el ejercicio se llama Me acuerdo qué, y es escribir Me acuerdo qué y continuar con lo primero que se te ocurra de algún recuerdo. Puede ser el más sencillo o el más complejo. Entonces, escribí una serie de Me acuerdo qué, y uno de ellos era, me acuerdo que cuando éramos pequeños, mi mamá nos llevó a vivir a Santana, California, en busca de una mejor vida. Rentó un pequeño departamento donde nos tenía que dejar encerrados en compañía de una grabadora de cassette, una grabadora de juguete que teníamos Kenji y yo. Y en esa grabadora mi madre grababa cuentos, historias, lecciones de inglés, las reglas de la casa, y nos decía, pues si me extrañan, póngale play a la grabadora. Entonces ella se iba a trabajar y Kenji y yo pues hacíamos uso de grabadora para construir un imaginario. Inclusive cuando nosotros regresamos a Guadalajara, Kenji y yo utilizábamos esa misma grabadora para nuestros juegos, ya siendo niños más grandes, pues. Entonces parte de esa idea, Los Lobos, y al primero que le conté fue a Kenji. Fui muy entusiasmado con Kenji a platicarle, y en realidad, ahorita haciendo cuenta de todo, creo que siempre las primeras ideas que voy gestando como las semillas, al primero que le cuento es a Kenji. Y Kenji va retroalimentando y vamos construyendo juntos. O sea, él, como diría, también tiene un gran detector de mierda. Entonces, también él es de pronto, me dice, esto yo creo que está chafa, esto sí funciona, esto no funciona. Pero bueno, parte de ahí la idea de contar Los Lobos. Pues sí, como mencionas, Sammy siempre me comparte, inclusive antes del guión, la idea seminal de estos guiones. Y bueno, en este caso, pues también hecha de mano de cuestiones que tienen que ver con mi recuerdo personalmente, ¿no? Porque pues también yo viví este viaje. Claro, yo estaba más pequeño y uno recuerda todo este tipo de cuestiones como más brumosas, como nebulosas, ¿no? Como algo casi como un sueño. Pero conforme iba avanzando en sus versiones, Samuel, pues me iba compartiendo, ¿no? Cada versión del guión para entender hacia dónde iba, y también una de las ventajas para mí, bueno, como ya sabía que iba a ser la banda sonora, pues es como empezar a imaginar, ¿no? Este tipo de sonidos que van en la película, la música y el universo, lo que llamo yo el universo sonoro de la película, que en gran medida también tiene que ver mucho con el recuerdo y con esta cuestión que tiene la película y que ya se vislumbraba desde el guión, que es este sentido como de nostalgia. Si bien la película no está necesariamente colocada en esos años, o sea, no es una película que fuera de época de finales de los 80s, que fue cuando nosotros nos fuimos, tampoco es, digamos, en un tiempo muy claro, pues, ¿no?
Entonces, hay un juego de nostalgia que es como una visión de los niños. Y yo recuerdo que eso estaba como muy puesto desde el inicio del guión, que tenía que ser una película, si bien, claro, hecha por adultos, que no tenía que ser tan, digamos, adultocentrista, desde la puesta de cámara, desde la noción del recuerdo, desde el punto de vista, ¿no? Que creo que eso es bien importante, ¿no? Que el punto de vista es de niños y finalmente, pues parte de cómo nosotros como niños veíamos el recuerdo, ¿no? Más bien como adultos vemos el recuerdo de los niños, ¿no? Y claro, ya después Samuel nos podrá decir cómo ya trasladado al lugar de los niños que interpretan a estos personajes, pues se le da un vuelco, ¿no? Como mucho más concreto a este recuerdo o a esta visión de los niños. Ahora, hay mucha parte del cine que sí muestra elementos autobiográficos, pero tienen que ser trabajados a nivel de dramas que tú narras en hora y media, por ejemplo, o en 2 horas o en cortometraje, de sus memorias, de sus recuerdos, incluso. A mí me gustó mucho que la película casi nos hace oler el lugar, porque esa perspectiva de los niños está hecho al ras de la tierra. La mayor parte de los interiores, ahí trabajaste como una especie de Kammerspielfilm interesante, Samuel. Pero del tipo Kammerspielfilm, desde las manos de Orlac que caminan por la tierra o tocan el piano, pero aquí desde la insalubre alfombra que está en ese cochino cuarto que puede rentar la madre, y incluso la visión sobre ella, que es un personaje importante, me parece que es desde ese momento, ¿no? Rara vez con ella, una vez salimos al patio cuando fuma, 2 veces vamos con ella a los lugares de trabajo. La mirada sobre la madre no solo madre, sino mujer, con su desesperación, porque ustedes dicen, van en busca de mejor vida. No van en busca de mejor vida. Yo diría, van huyendo de una vida de tensiones y de preocupaciones, porque ahí hay un hombre que vemos en la foto que provocó la huida de los 3 a Estados Unidos, y lo que tienen que hacer ahí no es buscar la mejor vida, sino buscar sobrevivir con nada. Se fueron con la casetera y una mochila y una maleta, pero con nada más. Entonces es como, en el fondo es un exilio, no es una migración, es un exilio. Yo siento que están en ese cuarto como exiliados. Mira, trabajaste el guión junto a Sofía Gómez y Luis Briones. Creo que poner a otros 2 no te quita autenticidad de contar lo tuyo, pero sí enriquece seguramente tu personaje femenino con la visión de Sofía, y también la dramatización de todos los elementos que has captado tan a detalle y de manera de una observación tan fuerte, ¿no? También, no sé si así hayas trabajado el guión. Sí, una de las razones por la que decidí trabajar, y me encanta trabajar con más guionistas, es que hay que poner distancia también. Es necesario poner distancia. Es como este cuento de Saramago, La isla desconocida. Para conocer la isla hay que salir de la isla y ver la isla desde lo lejos. Y tenemos que hacer que funcione no nada más una película como a nivel anecdótico, sino a nivel dramático. Y para eso la historia tiene que florecer, los personajes tienen que florecer a sus modos y a sus maneras. ¿Por qué digo esto? Porque, y siempre he dicho que Los Lobos es una película semi-autobiográfica, porque parte de este recuerdo, parte de esta alfombra donde dormíamos cuando no teníamos muebles ni nada de eso, pero los personajes al final no son ni Kenji, ni mi mamá, ni yo. Tienen que cobrar su vida propia, y ese es un proceso, digamos, doloroso también. El alejarte, el tomar esa distancia para que se construyan estas cosas. ¿Cómo se logró?
Sí, con el trabajo de Sofía y Luis, pero también el trabajo de la productora de Ina Payán, ¿cómo se llama? De Octavio Arauz. Todas estas personas tienen, que es el fotógrafo, tienen, como decía con Kenji, este detector de mierda, que van sumando en todo momento esta construcción. Algo bien interesante fue el trabajo con Marta Reyes Arias y con Max y Leo Nájar, que era, ellos también fueron construyendo sus personajes, y Marta, desde que leyó las primeras versiones de guión, me dijo, esta no es una madre real, tenemos que construir una madre real. ¿Por qué? Kenji bien dijo, habló de los recuerdos nebulosos, pues, obviamente también yo tenía estos recuerdos un poco nebulosos y una idealización también de mi madre para quitarnos de estos clichés y de decir, no, es una mamá comercial, etcétera. Y esta admiración que sentimos por nuestra mamá, que obviamente no pierde esta admiración en la película, pero fue volver a entrevistar a mi mamá, que nos contara su versión de la historia también, sus peripecias, para volverlo también más tridimensional, el personaje, y saber exactamente qué había pasado. Y también la construcción con Marta, que Marta hizo una labor de investigación también muy ardua, viajó a Estados Unidos, trabajó con unas mujeres migrantes, recopiló historias de migración también, trabajó al igual que todos nosotros con la comunidad de Albuquerque, Nuevo México, y fuimos robusteciendo la historia a partir de esto, a partir de no nada más nuestra historia de migración, sino donde convergen todas estas historias de todas y todos, pues de migración. Entonces, eso fue lo que permitió eso. Claro, incluso esa distancia de la que tú hablas, tú obligas al espectador a hacerla cuando pones tus secuencias de personajes, por ejemplo, todos migrantes de distintas etnias, y esas son secuencias que no tienen que ver con la narración, con la historia, pero ahí finalmente construyes el tema. El tema es la manera de sobrevivir de todo tipo de personajes, casi de tribus, así se ven, y eso me parece sumamente importante también en tu narrativa, que nos obligas a eso, no nos quedamos en la anécdota, sino que tú nos obligas también a dar un paso atrás y ver la película mucho más de manera universal. No sé si Hammurabi o Kenji quieren decir no, algo. nada más reiterar que me imagino que como creadores ha de ser catártico regresar a un momento del pasado propio y darse cuenta, pues, como de todo lo que estaba alrededor de niños, ¿no? Luego un niño como que tiene un mundo interior y como que se cierra ese mundo interior, y me imagino que debió haber sido para ustedes como revelador reencontrar, pues, otro mundo, como un mundo mucho más grande, mucho más amplio y expandido en todo este retrato de los migrantes en Estados Unidos. Sí, creo que, o sea, para complementar esto, lo interesante es pensar también en comunidad, y es algo que teníamos en los recuerdos presentes. Claro que estaba el recuerdo de quedarnos en este departamento y esperar a mi mamá, ¿no? O sea, creo que una de las cosas más vívidas que tenía tanto Sammy como yo es esta alfombra y el oír una comunidad afuera. Nosotros ya en la vida real, sí después, digamos que empezamos a conocer más la comunidad, un poco como los personajes cuando empiezan a salir y por ejemplo, esta visita al templo es también algo que tenemos muy presente, ¿no? Que nos habla de estos como medios de supervivencia, ¿no? Y que solo pueden ser en comunidad, ¿no? Muchas veces a veces con su problemática que puede tener esto de la religión, pero otras veces también como un lugar que abraza a la comunidad, ¿no? O un lugar de donde se puede abrazar la comunidad, o esta nación tan diversa étnicamente que es los Estados Unidos finalmente, y que queda retratado ahí, ¿no? O sea, no solo son los mexicanos ahí, ¿no? O los latinoamericanos, los centroamericanos ahí, sino también vemos los chinos, vemos otras naciones que ahí conviven y que solo pueden sobrevivir y resistir a partir de generar esta resistencia como comunidad, y me parece que es algo bien, bien importante, ¿no? Que se logra.
Y lo interesante es que eso no lo verbalizan a través de diálogos, sino que está en cada una de las escenas, en cada una de las imágenes finalmente que vemos, en miradas, en pequeños gestos. Hay una mirada, por ejemplo, entre las dos mujeres solas que salen a fumar, entre la china y la mexicana. Hay una retención también de la mexicana de no verbalizar lo que realmente le conmueve o la mueve, la desespera, que me parece tan específicamente local, pero entra en juego con todo lo universal que nos dice la película, que finalmente ahí está el tema, ¿no? Y justamente uno de los temas importantes del que el Kenji nos platicará después del corte es Cornerstone de Benjamin Clementine, esa rola que pusiste y que no es de composición tuya, pero sí que tiene su sentido en el exacto momento donde la escuchamos en la película. I'm alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. For I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me, but they're all lying. I've been lonely, alone in a box of my own. And this is the place I now belong. It's my home, my home, my home, my home, my home, my home, my home. It's my home, my home, my home, my home, my home, 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 home. It wasn't easy getting used to this. I used to scream, it's not true that only when the door is locked, nobody enters. 'Cause mine has been open till your demise. But none has come, well, who am I? What have I done wrong? I've been lonely, alone in a box of my own. They claim to be near me, but they're all lying. It's not true. I've been lonely, alone in a box of stone. And this is the place. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta.
Estamos de regreso aquí en La Ventana Indiscreta y La Ventana Indiscreta hoy se abrió sobre la película Los Lobos de Samuel Kishi y aquí estamos en su compañía para que nos platique acerca de su película, cómo se originó. También compartimos con él cómo nosotros la vimos y también con su hermano Kenji, que es el, yo diría, diseño sonoro y compositor de la película. A mí siempre me molesta un poco cuando ponen ahí música. Ándale, es el que tomó el cassette y puso la música. No, por favor, audio, visual, todo lo que es el audio tiene tanto trabajo y tanto diseño como lo visual y sobre todo le da no solo el paquete, no solo la envoltura, le da el sentido a lo que vemos a nivel visual, ¿no? Justo me gustaría preguntarle a Kenji sobre la Cornerstone de Benjamin Clementine, ¿por qué y cómo la pusiste? Y también que nos platiques brevemente, en general, Wings y Halloween, más o menos con qué método trabajaste el diseño sonoro de esa película. Bueno, yo no quisiera quitarle su crédito a Mario Martínez, que con el que ya he trabajado en algunas películas, ¿no? En el diseño sonoro a él más bien, y yo en la composición musical, que sí siempre van de la mano, ¿no? Sí. Es un diálogo y yo también soy, como yo también me dedico a diseño sonoro más para artes escénicas como tipo teatro, sé que es un diálogo que tiene que ir muy de la mano y que siempre se nota cuando hay algo que no, cuando no cuadra entre una cosa y otra, ¿no? Como una plasta. Entonces, con Mario siempre es un excelente diálogo y además es una persona como diseñador sonoro que admiro mucho. Y pues un poco de la música, con Samuel, pues como había hablado, yo tengo el privilegio y la oportunidad de siempre trabajar, digamos, pensar la música desde el guión. También lo que hace mucho mi hermano es sé que escribe con playlist, ¿no? O sea, para generar como un ambiente, como un ritmo, como una manera de contar la historia. Y muchas veces me comparte también estas playlists. Otras veces ya yo he formado parte de sus playlists de escritura, lo cual eso me da mucha ventaja, ¿no? En el caso, bueno, de la música que no es parte del score como tal, de la banda sonora, sino las canciones que son como el soundtrack. En el caso de Cornerstone, de Benjamin Clementine y también de Ojos de Sol de Y La Bamba, son dos canciones que escogió primero Samuel, pero que siempre me comparte y dialogamos, ¿no? Hay esta oportunidad como de, oye, está esto, ¿cómo lo ves tú? A mí me gusta mucho. Y ese diálogo también incluye, pues, pensar y que yo le diga, no sé, la verdad, como, o no tiene nada que ver, o sí tiene algo que ver, o pues no hay presupuesto, o si hay presupuesto, ¿no? A veces digo, en el caso de Somos Maripepa, no había presupuesto para comprar las canciones originales de Los Panchos, lo cual hizo que yo me pusiera a componer los boleros. En este caso, por suerte hubo presupuesto para Benjamin Clementine, que es un músico que a mí me encanta, ¿no? O sea, tiene una voz increíble. Y también en el caso de Y La Bamba, fue una canción que como que cerraba la pinza de la película. Y lo que me permite a mí es como generar un diálogo también con la música que hago yo. Algo que me parece muy importante siempre dialogar con las y los directores, no solo con Samuel, es dialogar justo la música que se utiliza que no sea mía. Porque algo que no me gusta o que veo que siempre estorba en las películas es cuando ves una canción, una rola que está muy bonita, pero no tiene nada que ver, o que inclusive te propone un universo que está muy disasociado con la banda sonora, ¿no? Eso lo vemos mucho en el cine de Hollywood, ¿no? Que es como que notas que están metiendo canciones para vender soundtracks y no en función a la historia, ¿no? O sea, en el cine de superhéroes, sobre todo eso se da muchísimo, ¿no? Que es como, tienes canciones de rock que está bien, pero tú quieres vender el soundtrack. Entonces aquí a mí me gustaba mucho la posibilidad de crear un diálogo con estas dos piezas
En el caso de la de Benjamin Clementine, inclusive están dentro, ya así como si nos vamos en cuestiones muy técnicas, están dentro del espectro tonal en el que yo trabajo, ¿no? Y no es que yo me fuera a escoger el espectro desde la canción, sino como que se dio ahí de manera fortuita, no sabría decirlo muy bien cómo. Y en el caso de La Bamba, ahí se dio algo muy curioso, que es como algo muy interno, pero quien vaya a ver la película puede notar la canción que toca el abuelo, que el abuelo finalmente es una grabación en una cinta, la canción que empieza a tocar el abuelo, que nunca termina de completar y que oyen los dos niños, tiene la misma secuencia de acordes y la guitarra de Ojos de Sol. Entonces, ahí hay como un guiño que no, desde la música lo puedes entender, pero al final lo que logras transmitir es como que todo está en el mismo universo sonoro. Y ya más allá de eso, para hablar de la banda sonora, en concreto, por ejemplo, de los temas que escuchamos, que es Halloween o Pack of Wolves, aunque yo le llamé Manada, ¿no? Pero la editorial, que es una editorial sueca, la que editó el soundtrack, me pidió que fueran en inglés para que se muevan, ¿no? O sea, internacionalmente. A mí me gusta más personalmente la palabra manada, me parece mucho más bonito sonoramente. Pero bueno, entiendo, Pack of Wolves pues, también tiene ahí su cuestión. Estas piezas, yo jugué más que a la manera tradicional del leitmotiv, ¿no? Como lo hacen, como se hacen mucho como compositor John Williams y que viene desde Wagner. Yo más bien jugué con, digamos, el leitmotiv tímbrico, ¿no? Entonces, en lugar de que sea una melodía la que distinga a los personajes, es un instrumento en específico. Y Halloween y también otra de las piezas que se llama Max Goes Out en el soundtrack, es el personaje de Max relacionado con la guitarra, muy en concreto, ¿no? Max es esta guitarra, entonces quien quiera escuchar el soundtrack y luego ver la película va a notar que el personaje de Max, digamos, como su viaje dramático, cuando aparece la música y él, cuando trata de él, está la guitarra ahí muy presente. En el caso de Marta es el piano, el personaje que interpreta a Marta, que es Lucía, es el piano, ¿no? Y es una cuestión como mucho más melancólica, como triste, como hasta un lugar ahí que el piano me daba mucho. Leo es un ukulele porque es un personaje que sale más ahí, más juguetón. Y hay algo que envolvía todo esto, este paisaje que tiene que ver con el viaje, que es la armónica, que desde el momento que yo le propuse a Samuel, ¿no? Como voy a jugar con la armónica y con una armónica que no es muy melódica, digamos, agradable, ¿no? Como el mismo viaje y como el paisaje a veces agreste. En Halloween es muy claro, es una armónica disonante en ocasiones, es una armónica como afectada, es una armónica que tú tienes el viaje de Halloween que es muy bonito, muy agradable y con ciertas, digamos, líneas como mexicanas en la guitarra, ¿no? Utiliza una guitarra de cuerdas metálicas, pero lo mexicano entra con una guitarra de cuerdas de nylon, ¿no? Con un tema casi hasta ahí como decir, aquí está México, ¿no? Que es de donde vienen, pero llegan a otro lugar y ven el altar de muertos. Y de repente, como una invasión, entra esta armónica, ¿no? Que es como algo que está ahí, como algo que nos está casi invisible, pero es muy presente, como un fantasma, podríamos decirlo. El fantasma en cierta manera del viaje, de este dolor, pero también de un recuerdo del padre ausente, ¿no? Que esta escena a nivel dramático ya con la música está armada de esa manera cuando, sin spoilers, pero cuando cuando Max entiende algo sobre la historia del padre, entonces esta armónica aparece, ¿no? Aparece y al final de esta escena tan linda hay esta cuestión como este fantasma ahí, ¿no? Que es un fantasma disonante, que es un fantasma afectado con esta armónica fuera de tono inclusive. Entonces, por ahí va armada la música de la película
que es muy sencilla, ¿no? En cuanto a instrumentación, ¿no? No es ostentosa, que también es algo que se trató de evitar, pero como la película misma, ¿no? Yo soy muy creyente de que la música tiene que estar en el mismo universo sonoro, y tú cuando sientes una gran orquesta que entra en esta historia tan íntima, tan pequeña, ¿no? Tan humana y cercana, y si ves una orquesta así enorme, es como, hay algo que te choca, ¿no? Hay algo que dices, esto es Hollywood, ¿no? Y esto no es coherente. Entonces, siempre el diálogo con Samuel es sobre ese lugar, ¿no? Sobre encontrar un universo que sea súper congruente, aunque de repente como músico digas, me gustaría meter aquí como algo súper complejo. A veces es como frenarte y decirte, espérate, a ver, ¿qué te está pidiendo la historia, no? No a ti como músico. ¿Qué te está pidiendo la historia en concreto? Y eso es bien importante. Es la retención, ¿no? Que tiene la madre, que tienen los hijos. Y creo que hay, Hammurabi, tú tienes ahí para Samuel alguna otra pregunta, ya casi para cerrar. Para ir cerrando, sí. Me llama la atención esta palabra de manada, ¿no? Obviamente, pues se nota mucho en la historia, ¿no? En la importancia de estar juntos, incluso en una situación tan precaria, pero también pienso en términos del trabajo como hermanos y el trabajo que hacen con otros realizadores en Jalisco, de una manada de realizadores, de creativos, de artistas en Guadalajara. ¿Cómo ven el escenario del cine jalisciense? ¿Creen que podamos hablar de... no, digamos, no de generación, pero digamos como de manada de artistas, realizadores en el estado? Sí, creo que podemos hablar de un movimiento que se está concretando cada vez más por, digamos, diferentes personajes y cuestiones, pues, o sea, desde, la verdad, a nivel independiente, todos los artistas que están surgiendo a nivel escuelas, educación, que también se está empujando, pues, inclusive a nivel político también, digo, con sus bemoles, con todo, muchos ajustes, mucho levantar la mano, pero sí hay un movimiento de cine jalisciense. Cada vez están surgiendo más autoras y autores, y algo que me gusta mucho de la comunidad es que la comunidad se va apoyando como manada, es muy participativa. No nos encanta muchas veces, digo, hay desacuerdos en cosas, pero hay diálogo. Y eso es importantísimo. No tenemos que estar de acuerdo de las mismas cosas, pero que exista el diálogo y que exista esta horizontalidad en el diálogo ha sido algo muy, muy lindo, porque esto sí permite que avance una industria jalisciense, pues, y que cada año yo la veo como más sólida. No está consolidada todavía, falta muchísimo trabajo, pero ya no nada más es de pronto un par o tres personas que están haciendo cine por allá y otros por acá, etcétera. No, ya hay un movimiento como muy, muy concreto, pues, estudios que se están profesionalizando cada vez más, y ahora sí, podemos hablar de una manada robusta, una manada que está creciendo, una manada que está perdiendo los dientes de leche también, para continuar avanzando, pues, y aportando a nuestra comunidad cinematográfica con nuestras historias, nuestra idiosincrasia, pues, y a la vez con una universalidad, que eso es importantísimo, pues. Pues eso nos queda a todos, a los escucha y a nosotros mismos, que no quitar el dedo del renglón. Nos vamos a despedir, agradecemos muchísimo su presencia, Kenji, Samuel, le deseamos mucho éxito a Los Lobos, vamos ahí a pasar la voz, casi que quisiera salir como mujer sándwich para promover que la gente vaya a verla, pero estoy segura que aunque no va ahora al cine, sí la va a ver en los próximos meses o semanas. Nos vamos a despedir con Ojos del Sol y La Bamba, que ponemos en la película Los Lobos de Samuel Kishi y su hermano Kenji, el compositor de la música de la película. Muchas gracias por hoy, muchas gracias a Hammurabi, muchas gracias a ustedes dos. Nos escuchamos la próxima semana.
baja así, cantando como un pajarillo, curruqui, cantando es su destino, y me despierta cada mañana con su canción de amor. No hay nadie como tú, es más, eres culpable por dándome tentación. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.